La comunidad galáctica nunca se había enfrentado a una amenaza mayor que los Mirim. Eran despiadados, violentos, dedicados por completo a la guerra y al exterminio de todo lo diferente. Todo el núcleo galáctico, a veces enemigos mortales desde generaciones, tuvo que aliarse para derrotarlos. E incluso después de décadas de una guerra total que dejó el universo conocido en ruinas. Incluso después de que el emperador Dios muriera en su trono dorado. Algunos de sus miserables súbditos escaparon. Huyeron, en naves Arca, al vasto y desconocido disco galáctico, obligando al Frente Galáctico Unido a seguir explorando los cielos áridos de la galaxia exterior. Para erradicar cualquier posible nueva civilización Mirim. Aún así, pensó el gran almirante Erlung. Había que estar loco para siquiera considerar vivir allí. No es de extrañar que en 350 años la segunda flota expedicionaria solo hubiera encontrado algunos asentamientos Mirim, y ninguna civilización nativa. Los mundos habitables eran tan escasos aquí que a menudo solo se encontraba uno en un radio de cientos de parsecs. Incluso si hubiera existido vida inteligente allí, no podrían vivir en el espacio en estas condiciones. Y estaba claro que una civilización monoplanetaria no tenía ninguna posibilidad contra los Mirim, que aparentemente habían conquistado todos los planetas descubiertos hasta ahora sin vida. El gran almirante estaba perdido en estos pensamientos cuando un grito rompió el silencio de la sala de mando. Tengo una señal. Era el oficial de detección. El gran almirante saltó de sus sillas. Comunicaciones. Verifiquen con las otras naves si ven lo mismo. Detección. Identifiquen el número y tamaño de la nave hostil. Los demás, regresen a su puesto. Quiero que todas las naves estén listas para la batalla en 15 unidades de tiempo estándar. Se acercó al oficial de detección. ¿Cuál es tu primera estimación? Imposible calcular su tamaño desde tan lejos. Pero estaríamos viendo alrededor de 12.000 barcos. Señor, el almirante respiraba con dificultad, intentando contener el miedo. No eran barcos de tamaño completo. En la mayoría de los casos aviones no tripulados de combate con algunos portaaviones y buques de guerra reales. No podría ser de otra manera. Su propia flota tenía solo 5.000 barcos y había necesitado todo el poder industrial de 10 mundos para construirse. Los Mirim no podrían tener tales capacidades industriales aquí en un brazo galáctico. Fue imposible. Señor, dijo el oficial de comunicaciones, con cierta confusión en su voz. Los enemigos parecen querer abrir las comunicaciones. La mente del almirante daba vueltas. Mirims nunca quiso negociar. ¿Qué podría significar esto? Ábreme un canal. Pero señor, es una orden. Evidentemente, el almirante conocía los riesgos. Abrir un canal los expondría a un ciberataque. Tenía confianza en su equipo de seguridad. Pero aún así era un riesgo potencialmente innecesario. Una imagen apareció en la pantalla y él jadeó con acento agudo en estado de shock. La criatura que tenía delante era completamente desconocida. Fue alguna abominación genética, creada por los Mirim con Dios sabe qué propósito retorcido. Esta sospecha se vio reforzada cuando empezó a hablar en un Mirim muy formal. Pido disculpas por usar la lengua de nuestros enemigos. Pero parecía la única que ambos podíamos saber. Antes de que el almirante pudiera siquiera hablar, la cosa continuó. Soy el comandante John Leigh Smith, de la 33ª Flota de Reconocimiento. Les doy la bienvenida en nombre de todos. Error. Palabra no reconocida. Esa última palabra no fue reconocida por el sistema de traducción y no sonó como Mirim. El almirante consideró que era una buena señal. Quizás estos humans procedieran de otra galaxia. De ahí el término flota de reconocimiento. Aún así,
Debería darles la menor información posible antes de saber más. Saludos, comandante. Fuimos enviados aquí por el Frente Unido Galáctico. No cometería el mismo error que Humans y revelaría su misión a un extraño. Solo esperaba que no despertara sospechas. Sois una flota de colonización, ¿verdad? Sí. ¿Cómo pudiste saberlo? No tenía idea de por qué el comandante Leigh Smith pensaría eso. Pero era una oportunidad de oro. Es porque sus barcos están armados. Pero solo ligeramente. El almirante hizo lo mejor que pudo para no parecer sorprendido. ¿Ligeramente armado? Las flotas expedicionarias fueron algunas de las más poderosas que jamás hayan vagado por la galaxia. Capaces de devastar planetas enteros ocupados por los feroces Mirims. Necesito hablar con el Consejo Civil. No esperábamos el primer contacto en esta misión, y cambiará todo. Por supuesto. Tómate todo el tiempo que necesites, dijo el Humans. Antes de cortar la comunicación, el almirante dejó escapar un suspiro de alivio antes de convocar al Consejo Estratégico. Unas cuantas unidades de tiempo estándar más tarde, el Consejo Estratégico finalmente se reunió. El gran almirante comenzaría la sesión. Según la tradición, como estoy seguro de que todos saben, recientemente hicimos contacto con una flota desconocida. Pertenece a una especie recientemente descubierta llamada humanos. El descubrimiento de una nueva raza inteligente fue completamente inesperado y no estamos preparados para esto. Pero debemos actuar rápido. Esto es todo lo que sabemos sobre ellos hasta ahora. En primer lugar, una buena noticia. Consideran a los Mirim sus enemigos y son amigables con nosotros. De hecho, incluso creen que somos civiles. Los oficiales se echaron a reír. A excepción del jefe de observación. Pidió permiso para hablar. Nuestros sensores han capturado numerosas imágenes de naves humanas. Esta es la más detallada. Una imagen apareció en la pantalla frente a mí. Y el gran almirante sintió como su sangre se congelaba en sus venas. Había visto antes barcos Mirim. Eran monstruosos, como unos malvados templos de acero, llenos de cañones, dedicados enteramente a su misión de erradicación total. Bueno, las naves Mirim parecían naves civiles pacíficas en comparación con la pesadilla frente a mis ojos. Su forma era muy rectangular. Su casco de acero desnudo estaba diseñado solo para funcionar y no para tener forma. Aparentemente no tenía ventanas, solo sus sensores para observar el mundo exterior. Pero eso solo era inquietante. No, el verdadero horror era su armamento. Parecía que esta nave estaba cubierta por un bosque de cañones de plasma, lanzadores de misiles, baterías cinéticas, láseres, cañones de riel y todas las demás armas jamás concebidas por un ser inteligente. Los únicos claros estaban alrededor de los hangares, que sin duda contenían casas diseñados por la misma demente escuela de pensamiento. El almirante no tenía dudas de que lo que estaba presenciando era la máquina de guerra más eficiente jamás concebida. Mientras seguía examinando la imagen, sintió que algo más andaba mal. Sus armas, dijo finalmente. ¿Por qué son tan pequeñas? No lo son. Almirante. Echa un vistazo a la báscula. El almirante casi se ahoga. El barco era más del doble de grande que el buque insignia en el que se encontraba actualmente. Por favor, díganme que este es su buque insignia. Me temo que este modelo constituye la mayor parte de su flota. Unas 8.000 unidades. No. ¿Qué quieres decir no? Es extremadamente improbable que nuestros sensores fallen tan horriblemente. Pero aún menos que una flota de este tipo existente. Eso simplemente no es posible. Sería al menos tan poderosa como la gran flota imperial de Mirim, y las fuerzas finales del frente único combinadas. No puede existir en una región tan desolada de la galaxia.
Esta reunión quedará en suspenso. Tengo la intención de llamar a los humanos nuevamente para resolver ese misterio. Si se me permite, dijo el jefe de comunicación. Acabamos de recibir sus datos lingüísticos y deberíamos poder traducir su idioma. Excelente. Todo es mejor que conversar en mirim. Solo hay un problema. Parece que llaman a su idioma inglés. No humano. El almirante estaba nervioso. Dudaba en reiniciar la comunicación. Claramente había algo mal en todo esto. Y cuanto antes aclarara la confusión, mejor. Finalmente, presionó el botón y reabrió el canal de comunicación. Hola de nuevo humano. ¿O debería llamarte inglés? ¿Por qué crees que soy inglés? El comandante Leigh Smith estaba confundido. Le tomó unos segundos darse cuenta del origen del error. Los datos del idioma. Entonces, sí, hablo un idioma llamado inglés aunque yo mismo no soy inglés. Es una larga historia. De todos modos, ¿qué decidió el consejo? ¿Por qué eres tan amigable con nosotros? Sus barcos parecen bastante agresivos en comparación con los nuestros. Incluso los militares. Bueno, somos una raza joven, por lo que nuestros recursos son muy limitados. No podemos permitirnos lujos en este momento. En cuanto a por qué somos amigables. Bueno, ustedes fueron los que persiguieron a los mirim, ¿verdad? Eso es correcto. ¿Qué tienen que ver los mirim con todo esto? Antes de que descubriéramos FTL, una pequeña flota mirim nos atacó. Logramos derrotarlos y con su tecnología iniciamos nuestra expansión. Se establecieron flotas de reconocimiento como la mía para encontrar a las personas que tanto les asustaban. ¿Asustado? Sí. Los traumatizaste absolutamente. Tienen tanta prisa que en pocos sistemas en los que se instalan, ni siquiera intentan establecer una infraestructura adecuada. En realidad, hablando de infraestructura, ¿tal vez podrías ayudarnos con eso? Los datos que obtuvimos de los mirim estaban muy fragmentados y no nos dieron mucha información sobre la tecnología civil. Nos interesaría saber qué nos puede enseñar sobre minería de asteroides. Esferas. No se encontró equivalente. Cerebros. No se encontró equivalente. Y no se encontró equivalente. Disculpe. Creo que nuestro traductor tiene un problema. ¿Podrías explicar cuáles fueron los últimos tres que mencionaste? Por supuesto. Las esferas Dyson son como llamamos a estas estructuras que rodean una estrella para capturar toda su energía. Los cerebros Matryoshka son computadoras construidas para usar el poder de una esfera Dyson y la terraformación es el acto de hacer habitable un planeta árido. Tú puedes construir tales estructuras simplemente extrayendo asteroides. Espera, ¿puedes? Supongo que nuestra tecnología realmente está muy por detrás. No. Todavía necesitamos desmontar planetas enteros para eso. La minería de asteroides sirve más para construir nuestras naves. Hablando de eso, ¿crees que nuestro ejército es lo suficientemente fuerte para lo que hay ahí fuera? Sé que las 50 flotas de reconocimiento son bastante pequeñas. Pero las 250 flotas de defensa y las 150 de ofensiva son mucho más capaces. Sí, creo que será suficiente. Eso es lo que también piensa nuestro alto mando. Espera, ¿en serio? Sí, piensan que invertir en ese tipo de armada es un desperdicio de recursos y que deberíamos esperar a que se complete el desarrollo de las naves planetarias. ¿Planetas naves? Sí, los planetas se convirtieron en fortalezas impenetrables. Llenaron tantas naves como fue posible y luego equiparon armas gigantes y motores warp. Ingenioso, ¿no? Ciertamente. Hasta ahora hemos encontrado 350 candidatos. Los barcos reales también estarán mucho más automatizados. Piense que para maniobrar una corbeta clase Sirius, que constituye la mayor parte de mi flota,
Se necesitan 30 hombres. En total solo hay 30.000 millones de seres humanos. Si no podemos usarlos de manera más eficiente, nunca tendremos un ejército decente. Espera. Te ves enfermo. ¿Está todo bien? Solo necesito enviar un mensaje a mis superiores. El almirante cortó el canal de comunicación. Esta gente está loca. ¿Recolectar la energía de una estrella? ¿Crear planetas artificiales habitables? ¿Planetas naves? No es de extrañar que los Mirim no estuvieran construyendo ese tipo de infraestructura. Envíe un mensaje al canciller. Estamos condenados.